Mi nombre es Eusebio Dante Collao Bazán. Soy magíster en gestión empresarial. Actualmente vengo llevando estudios de un doctorado en ciencias de la educación en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, Perú. El presente trabajo es un resumen de la asignatura Realidad Económica, Política, Cultural y Educativa Nacional. Esta asignatura fue dictada por el doctor Nicéforo Bustamante Paulino, a quien va mi eterna gratitud por sus sabias enseñanzas. Resumen de la asignatura. En la presente asignatura desarrollada, hemos analizado los fundamentos científicos y estadísticos para comprender y enfrentar los problemas económicos, sociales, políticos y culturales de la sociedad peruana y sus posibles soluciones a nivel interno y externo. Asimismo, hemos analizado la escuela en relación al Estado, las políticas educativas y la sociedad, el análisis sociológico de la institución escolar, así como la formación y socialización en ámbitos no escolares, tales como sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales y los medios de comunicación. Tema número 1. El contrato Grace. La firma del contrato Grace es hoy aceptada como el hito fundacional de la inversión extranjera en gran escala en el Perú. Por este acuerdo, el gobierno de Andrés Cáceres se comprometió ante Inglaterra, en ese entonces nuestro principal acreedor, a otorgarle concesiones en varios sectores no despreciables de la economía nacional, tales como el ferrocarril, el guano y el pago en metálico, entre otros. El contrato Grace lo firmó don Andrés Avelino Cáceres durante su primer mandato, cuyo periodo fue de 1882 a 1890. Consistía en la entrega de las rentas producidas de los ferrocarriles durante un periodo de 66 años y pagos anuales de 300.000 libras esterlinas anuales, lo cual aliviaría el peso de la deuda externa. Con él se demostró una vez más el apego al capital británico. Este contrato Grace es la primera deuda que nuestro Perú adquiere y que se fue convirtiendo en deuda externa. Y hasta el día de hoy esa deuda pues prácticamente es impagable, ¿no? Cualquier gobernante de turno se ha comprometido a pagar esta deuda, pero lamentablemente no se ha podido por las condiciones políticas que vive el país. Tema número 2. Los efectos de la Segunda Guerra Mundial, caso Perú. La crisis de 1930 no afectó a Perú del mismo modo que el resto de Latinoamérica, ya que se mantuvo en una situación económicamente favorable, merced a las exportaciones del algodón, plomo y zinc, entre otros productos. En el periodo anterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial, las economías de América Latina habían intensificado la exportación de sus materias primas y habían asistido a la formación de una incipiente industria local. Alemania sufría el bloqueo comercial por parte de Gran Bretaña, y esto afectaba indirectamente a los peruanos, cuyas maquinarias de origen alemán necesitaban de repuestos que debían adquirirse en ese país. Esto perjudicaba enormemente a la industria nacional, que sin embargo había comenzado a cobrar suma importancia, ya que al no poderse recurrir a las importaciones, era necesario autoabastecerse. Nuestro país se vio afectado su mercado exportador con el estallido de la guerra, así como también la compra de productos al exterior. Los créditos a los acreedores externos se vieron obstaculizados, al igual que las vías de comunicación por mar. Pero no todo era negativo. El cobre extraído en el Perú fue muy útil como material bélico para las Naciones Unidas. Estados Unidos se mostró muy solidaria con Latinoamérica a través del otorgamiento de créditos, ya que le eran de vital importancia las materias primas que de este sector de América provenían. Estados Unidos mostró gran preocupación
por acrecentar los vínculos comerciales de ayuda mutua en América, proponiendo la creación del cartel económico interamericano. El Perú fue uno de los países americanos en situarse al lado de las democracias occidentales. Tema número 3. La corrupción en el Perú. La corrupción en el Perú y países latinoamericanos aparece con la invasión y conquista española en 1532, en donde la clase política dominante y gobernante es corrupta, dejándonos caudillistas, jefes, cúpulas militares, cúpulas religiosas y no líderes honestos, patriotas capaces. La sociedad peruana tiene raíces pasadistas y es cultivadora del pasado, lo cual es muy honroso, pero existe muy poca valoración del futuro, convirtiéndose en depredadores del futuro, pues es administrado la harina de pescado, el guano, etc. en esos tiempos por otros países. El poder reside y emana del pueblo ante la falta de una adecuada educación cívica patriótica, filosófica, ideológica, ética, moral, etc. Renovación de la sociedad apoyada en valores éticos, en principios como el de la democracia del pueblo, como la defensa de los derechos humanos, como el valor del medio ambiente, genera la ausencia de ciudadanos capaces de sentirse sujetos de derechos y obligaciones, de actuar, exigir y de cumplir como tal, actuando con indiferencia ante el autoritarismo. Ante esto, se aprovechan la clase política que ve al Estado como fuente de riqueza. Clase política que ante la oportunidad de realizar la reforma constitucional clama por la Asamblea Constituyente, como si los nuevos congresistas serían los sabios idóneos para tal finalidad. Tema número 4. La migración del campo a la ciudad. Los movimientos migratorios ocurridos en el Perú desde 1940 y que se extendieron hasta la presente década cambiaron para siempre el rostro de la nación. Estos movimientos se dieron en distintas épocas y con distintos motivos, cambiando la sociedad peruana de una sociedad predominante rural a una sociedad rural a una sociedad predominante urbana. Para entender mejor los efectos de las migraciones, podemos ayudarnos en la información de los censos nacionales, desde 1940 hasta el 2007. Como en la mayoría de fenómenos sociales, existen muchas causas concurrentes para las migraciones, y entre las principales podemos mencionar las siguientes: construcción de carreteras, desarrollo de los medios de comunicación, la crisis que afectó el agro entre 1940 y 1945, la menor mortalidad infantil en Lima, la posibilidad de una mejor remuneración, el crecimiento de la administración pública y la posibilidad de acceder a niveles educativos más altos, los movimientos terroristas iniciados en la década de 1980, la explosión tecnológica de las décadas de 1990 y el 2000. Estos son algunas causas o motivos por lo que mucha población peruana que habitaba la zona rural del Perú se fueron a las grandes ciudades, buscando un mejor nivel de vida. Tema número 5. Los ejes geoeconómicos. El gobierno peruano y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, firmaron el acuerdo y el memorándum de entendimiento concerniente al programa País, lo que marca el primer paso hacia el cumplimiento de 5 ejes trazados por el Perú por ser parte de este organismo en el 2021. Los 5 ejes comprenden la identificación de barreras para el crecimiento y desarrollo nacional, gobernanza pública y mejora de la institucionalidad, anticorrupción y transparencia del Estado, mejora del capital humano y productividad, y medio ambiente. Estos ejes serán trabajados en los próximos años, abarcando el fomento de una mayor inversión privada, fortalecimiento de las instituciones,
transparentando la información pública, eliminando los cuellos de botella para la productividad y buscando implementar políticas ambientales viables. El programa País, que incluye estos 5 ejes, puede ser renovado por 2 años más, dependiendo de los avances que logre el Estado peruano. Y después viene una segunda fase, que es la definición de una hoja de ruta y negociaciones para el acceso. Tema número 6. La interculturalidad y globalización. La identidad peruana tiene que ver con nuestra historia individual y la historia colectiva, con nuestro pasado ancestral y las tradiciones culturales que son partes inseparables de la peruanidad. El ser peruano adquiere dimensiones simbólicas en un proceso de transculturalización. La diáspora peruana redefine el concepto de peruanidad e identidad y reincorporan la tradición cultural con un elemento de nostalgia de identidad colectiva, incorporando lo andino, lo afroperuano, las religiones religiosas de la colonia, la gastronomía peruana como símbolo de la peruanidad colectiva, la tradición africana, la tradición china como la tradición española y occidental. La revalorización de las tradiciones culturales retroalimentan la construcción de peruanidad como identidad de la diáspora. Esto se visualiza claramente en los estereotipos: ser indio, ser cholo, ser blanco, ser negro, ser mestizo. Son estereotipos propios de la sociedad peruana que se diluyen, y lo mestizo se convierte realmente en una etiqueta cultural. La peruanidad como identidad colectiva se revaloriza y se convierte en nosotros, los peruanos. Tema número 7. Los programas sociales en el Perú. En nuestro país, la pobreza constituye un problema grave que afecta a un amplio sector de la población. Por lo tanto, tiene consecuencias económicas, políticas y sociales. La pobreza impacta en la vida de las personas, limitando sus capacidades naturales, sus oportunidades de desarrollo y el goce de derechos básicos que les son inherentes a su condición humana. Conduce a la desintegración social y en consecuencia pone en riesgo la propia estabilidad de un país. Si bien la aplicación de políticas de crecimiento y distribución adecuadas contribuye a mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general, existen amplios sectores de la población que requieren especial atención mientras dichos procesos se consolidan. Por consiguiente, es tarea del Estado y el diseño, implementación y ejecución de políticas sociales, cuyos lineamientos estratégicos y de planificación contemplen mecanismos más adecuados para revertir los índices de pobreza en el país. Los programas sociales constituyen la instrumentación y la operacionalización sistemática de dichas estrategias, interviniendo en los sectores de mayor vulnerabilidad, con la finalidad de asegurar una distribución más equitativa de los recursos públicos, mediante acciones que tengan impacto sobre la calidad de vida de la población. Es prioridad de los programas sociales orientar y atender las necesidades inmediatas en salud, educación y alimentación de los grupos más afectados por las medidas de ajuste económico aplicadas por el gobierno. Sin embargo, la implementación de los programas sociales se realiza de manera aislada y sin una visión de conjunto en función a objetivos comunes y complementarios. Tal situación conlleva a que los esfuerzos realizados desde el Estado aún no contribuyen a reducir la pobreza. Tema número 8. Empleo, desempleo y subempleo en el Perú. Existen grupos especialmente afectados por el desempleo. Uno de sus probables determinantes es que los jóvenes cuentan con menor experiencia laboral, lo cual reduce sus probabilidades de inserción en el mercado de trabajo.
Un dato interesante es que en la última década la tasa de desempleo de los jóvenes se ha reducido ligeramente y se ha incrementado el desempleo de individuos mayores de 50 años. Desde nuestro punto de vista, el tema se puede reducir en que los jóvenes actuales cuentan con un nivel de educación superior al de las generaciones mayores. En términos laborales, cuestan menos a las empresas. En ese contexto, los adultos encuentran un panorama desfavorable. Otro de los grupos afectados por el desempleo es el de las mujeres, cuya tasa de desempleo usualmente ha sido claramente mayores a los de los hombres. Por último, se ha observado también que los pobres exhiben mayores tasas de desempleo. Por ejemplo, se muestra en Lima que los pobres han mostrado tasa de desempleo equivalente a casi el doble de los que no son pobres. Posibles soluciones. La manera de reducir el desempleo y para vivir mejor es la de distribuir el trabajo disponible, trabajando. Obviamente la solución para el desempleo radica en generar más puestos de trabajo. Atracción de inversión extranjera es la alternativa por la cual suelen inclinarse los países, ya que las empresas extranjeras inyectan capital a corto plazo. Al Estado no le cuesta un centavo y genera una visión social de bienestar. Enfoque más sustancial es la creación de las pymes, a diferencia de la inversión extranjera. Esta solución se logra a largo plazo, pero las ganancias que se generarían en el país se quedarían íntegramente en nuestro país. Un ejemplo de desempleo. Un ingeniero no encuentra una empresa que le permita ejercer su profesión y termina aceptando un puesto de vendedor que solo exige como requisito tener el título o la educación secundaria. Se trata de un claro caso de subempleo, ya que el individuo está capacitado para ejercer una función laboral más compleja. El subempleo no solo tiene consecuencias para el ingeniero, sino también para la gente sin formación universitaria, que podría ocupar el puesto de vendedor, pero que no logra competir contra alguien con un título de ingeniería. También suele llamarse subempleados en las estadísticas sobre ocupación al conjunto de personas que no trabajan un número mínimo de horas a la semana o que lo hacen solo de modo esporádico, sin suficiente regularidad. Si el trabajador, sin embargo, por cualquier motivo desea permanecer en esta situación, no puede hablarse técnicamente de subempleo, pues es solo una persona ocupada que tiene una función de utilidad, ocio-trabajo, diferente al promedio existente en la economía. Hay subempleo, en cambio, cuando el trabajador no encuentra una colocación que le permita incrementar su tiempo de ocupación. Esto puede ocurrir por causa de deficiencias estructurales de la economía o de un mercado en especial. Finalmente, muy agradecido por la cátedra que nos impartió el doctor Nicéforo Bustamante. A nosotros, como futuros doctores, solamente nos toca seguir impartiendo los conocimientos y seguir bregando en la educación, que es una tarea de todos los maestros. Y así no fuéramos maestros, tenemos que apostar por el Perú, educando a nuestros niños, inculcándoles valores y principios. Muchas gracias.